Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 11 de junio de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Quedaron listas las firmas que eran necesarias para convocar al pueblo a que decida si quiere seguir o no quiere seguir con el alcalde Petro. Una alcaldía de más de un año que ha sido un desastre total. La ciudad está paralizada la construcción de las viviendas, están paralizados los servicios de salud que están a cargo de la alcaldía. La salud es una verdadera tragedia. La EPS de City de la ciudad cada vez tiene más problemas. El pueblo dirá si quiere seguir en manos de un alcalde que hace demagogia. Tenía listo un plan del socialismo del siglo XXI para la ciudad con el POT. En buena hora el Consejo se lo echó abajo. El pueblo dirá, ya se cumplió el gran requisito. Es un triunfo personal y político extraordinario de Miguel Gómez Martínez. El pueblo dirá la última palabra. El fin de semana pasado no alcanzamos a comentar, no era el momento en que estuviéramos al aire en la hora de la verdad. El partido de Colombia y la Argentina. Colombia empató en Buenos Aires. Sobre el papel es un resultado maravilloso. Los que queríamos ver buen fútbol nos quedamos con los crespos hechos, porque el árbitro venezolano, que no sabe uno cómo ponen a un sujeto de esos que no tiene la menor idea de arbitrar un partido, lo ponen a decidir la suerte de un partido de esa importancia. El partido estaba extraordinario, buenísimo, hubiera sido un partido sensacional. Lo dañó el árbitro. Expulsó 2 jugadores, el mejor de Argentina, uno muy mediocre de Colombia. Sea de ello lo que fuere, es que el árbitro dañó el partido. Y un golcito de Argentina que nos pareció absolutamente legítimo. Pero está bien, un punto es un punto. Hoy jugamos contra el Perú. Esto ha pasado desapercibido para la opinión pública, porque aquí los grandes temas se evaden, se eluden. El presidente Santos pidió a las FARC que le ayuden en el tema de las drogas. Esa sí era la que nos faltaba. Pedirle al diablo que haga las hostias. Es más o menos así. Al presidente Santos no le han contado que el promotor, que el partícipe definitivo, que el gran agente del narcotráfico son las FARC, el mayor cartel del mundo, y les pide a las FARC que le ayuden en la lucha contra las drogas. Es como pedirle a una banda de jaladores de carros que le ayuden en la lucha porque no se roben los carros en la ciudad. ¿Quién lo entiende? Se hundió el POT en el Consejo de Bogotá, hundido se queda. El presidente Santos en Israel y Palestina, ¿qué se fue a hacer allá? Eso no lo entiende nadie. Fue recibido en el aeropuerto por el secretario o ministro de Turismo. Ese fue el nivel que le dieron a la entrevista y nos preguntamos, ¿tendrá eso algo que ver con Tony Blair? Tony Blair es el hombre de Santos y tenemos por ahí noticias de que ha sido contratado como asesor del gobierno del presidente Santos, él o una de sus fundaciones. Y ahora aparece Santos en Palestina, que es donde Tony Blair funge como delegado del gobierno británico para buscar la paz entre palestinos e israelíes. ¿Tendrá eso algo que ver? ¿Qué hace allá el presidente Santos? Una cosa sí supimos, y es que la prensa de Israel no se dio por aludida de la visita del presidente Santos. Más o menos como la prensa de Londres tampoco supo que el presidente Santos había llegado a Londres. La reunión del BID en Medellín.
una reunión extraordinaria, 1.500 personas, y se abre paso el proceso de inclusión a la base de la pirámide. Alguien lo dijo y lo repetimos: la gente pobre no necesita un mendrugo de pan, ni que le tiren unas monedas en el sombrero que pone para concitar o promover la caridad del transeúnte. No, necesita oportunidades. Y fue de eso de lo que se trató en la reunión de Medellín, de cómo se le da oportunidad a la gente para hacer su vida, para construirla, para encontrar su propio destino a través de su trabajo, a través de su iniciativa. Oportunidades es lo que busca la gente. La reunión del BID fue algo extraordinario. Las FARC acusan al presidente Santos de desinflar el proceso de paz. Motivos que el presidente Santos recibió a Capriles y motivo también que el presidente Santos buscó cercanía con la OTAN. Es decir, los mismos motivos de Diosdado Cabello. Es decir, que las FARC, no les cabe duda, son los pobres títeres que mueve Maese Pedro el titiritero, y ese Maese Pedro el titiritero es el dinero que Venezuela le regala a Cuba. Hoy se reinician los diálogos de paz. ¿Qué van a decir las FARC? El señor de la calle ha dicho que no importa que las FARC den esas declaraciones, que ellos seguirán impertérritos en su lucha por la paz. Vaya, vaya, vaya. A propósito, para recordarnos cómo son y qué buscan, volvieron pedazos un pueblecito del Cauca, un corregimiento de Argelia que se llama El Mango, y sus aliados y sus compañeros destruyeron otro pueblecito en el Chocó, Sipí, de manera que es así, en eso que ellos llaman la guerra, en el ambiente en que se reúnen hoy los delegados del presidente Santos y los plenipotenciarios, es decir, los bandidos de las FARC. Tomás y Jerónimo Uribe se dirigieron al Tiempo en una carta que no tiene respuesta porque no puede tenerla. Tomás y Jerónimo Uribe pidieron la devolución de unos impuestos, a lo que tenían el más perfecto derecho. Pero aquí se ha vuelto un delito pedir devolución de impuestos. Esa es una verdadera agresión de la DIAN contra los ciudadanos. Ya hemos tenido muchas quejas en el sentido de que pedir devolución de impuestos se convierte en una especie de declaración de guerra contra la DIAN. Pues con Tomás y Jerónimo Uribe ha sido peor, porque son los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y les armaron un escándalo pavoroso. ¿Quién sabe quién está detrás de eso? Tienen toda la razón, tienen los documentos, tienen las pruebas de que efectivamente hicieron unos pagos que les da derecho a una devolución de impuestos. Pero se llaman Tomás y Jerónimo Uribe. Y además, eso coincide con que le piden devolución de dinero a la DIAN. Eso hay que revisarlo a fondo. El doctor Ortega no es un hombre de buen carácter, no es un hombre fácil, pero es un hombre inteligente. Y tiene que entender que ese no es el camino para tratar al contribuyente colombiano. Los enredados en Interbolsa la emprenden con José Roberto Arango, por el caso de Millonarios, por el caso de Coltejer, ahí empiezan a dar esas declaraciones. Endeudamiento del distrito y no valorización es lo que ha resuelto el Consejo de Bogotá. Recursos por 3 billones de pesos. Ahora sí dice Petro que eso es para su gran plan de desarrollo. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que va a construir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Será que empieza por la ALO? De pronto nos sale con esa sorpresa. Eso se llama el milagro de la revocatoria. Colombia tiene el campo más revolcado del mundo. Nos sorprende el ministro Estupiñán cuando llega a decir que al campo le espera ahora un gran revolcón. Y entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo desde la Caja Agraria y qué era lo que estaba haciendo su antiguo jefe, Juan Camilo Restrepo? ¿No era revolcando el campo colombiano? Otro revolcón. Tenemos el campo más revolcado del mundo. Una noticia que viene desde Cuba.
El salario mensual de un profesional en Cuba le alcanza para 4 horas y media de internet al mes, de manera que ese es el salario en Cuba y ese es el costo del internet en ese desgraciado país. Se chifló definitivamente el expresidente de Venezuela, José Vicente Rangel. Resolvió decir que la oposición venezolana tiene 18 aviones de guerra o los está comprando en Estados Unidos para atacar a Venezuela. ¿Qué se propone hacer la oposición? ¿Bombardear Caracas? ¿Bombardear Maracaibo? ¿Enfrentar a los aviones Sukhoi? A Rangel se le corrió la teja. ¿Y dónde van a esconder 18 aviones de guerra? Pobrecito. ¿En qué situación está José Vicente Rangel? Vienen elecciones en Irán. Esto no se ha comentado en Colombia. Ahmadinejad no futuro. De acuerdo a la constitución iraní no puede ir otra vez a unas elecciones para una segunda reelección. Su consuegro Mashai era su candidato, pues también está en problemas. Allá en Irán los que mandan son los ayatolas, especialmente Jamenei, y ellos hacen una lista negra a los que no son suficientemente ortodoxos desde el punto de vista religioso. Ahmadinejad y Mashai en la lista negra. ¿Qué viraje darán ahora los ayatolas? ¿Más rigor, más radicalismo, más terrorismo? El ELN se prepara para los diálogos de paz. Hablamos ya del ataque a Sipí, en el departamento del Chocó. Lo que no hemos hablado es de la reacción de Jaime Bernal Cuéllar, el asesor de DMG. Pues el asesor de DMG dice que el ELN está listo para las conversaciones de paz, como lo demuestra el ataque a Sipí. Haremos en nuestra nota editorial una referencia a la manera como definitivamente se embotó la sensibilidad espiritual de los colombianos. Ya nada nos importa, ya nada nos asombra, ya nada nos mortifica. El presidente de Venezuela, Maduro, pidió la convocatoria del Consejo de Estado para que le diga en qué queda el proceso de paz con Colombia. La farsa continúa, es para morirse de la risa. Sigue la guerra en Irak. Ayer hubo 62 muertos y 190 heridos. Resultado de la acción en el mes pasado, en el mes de mayo, muertos. Es una guerra, señores. Es la guerra de Obama, el premio Nobel de la Paz. Y Erdogan, el primer ministro de Turquía, acepta hablar con la oposición. Mientras en Estados Unidos sigue el debate por las interceptaciones en los correos electrónicos, en las conversaciones. Dicen ellos que es contra el terrorismo. ¿Y nosotros contra quién combatimos? ¿No es contra el terrorismo? ¿Cómo es la regla? ¿Cómo es la medida del derecho a interceptar las telecomunicaciones? Y en Hoy en la Historia recordaremos a un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XII de nuestra era, Federico Barbarroja, un hombre cuya vida fue la guerra. ¿Para qué? Para nada. Pero hablaremos de Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, les cuento que estuve fuera unos días del país y es increíble porque uno regresa y es como si se hubiera perdido 100 capítulos de lo ágil y de lo interesante que está todo, ¿no? Mucho la extrañamos sí. Y muchos la extrañaron en el chat también. Ah, qué bien. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, por estar pendientes y como les decía, es impresionante, ¿no? Cómo se suceden las noticias, una detrás de otra. Parece un chiste esto, pero es en serio. Desde Venezuela sigue Maduro lanzando acusaciones contra Colombia. Hasta hace poco pues era el nuevo mejor amigo, ¿no? Y ahora es el peor enemigo para Maduro y para Rangel. Dicen que desde Colombia planean un complot para atentar contra Venezuela y asegura que es un plan de la derecha fascista con apoyo de paramilitares y que la oposición venezolana compró 18 aviones que estarían en territorio colombiano listos para atacar a Venezuela. Es decir, aviones de guerra.
Sí, claro, no de juguete, ¿no? Porque, sí, de guerra. Respecto a los supuestos paramilitares, dice Nicolás Maduro que son archiconocidos, esa es la palabra que ha usado, que pagarán cárcel y que pretendían asesinar a los soldados del Plan Patria Segura y que también pretendían estos paramilitares subir la tasa de homicidios en las principales ciudades del país, como si necesitaran ayuda, ¿no?, para subir la tasa de homicidios. Maduro ya anunció que no piensa entregar estos paramilitares a Colombia, estos supuestos paramilitares a Colombia, que los van a encarcelar y que allí se pudrirán, dijo. ¿Y qué dice la Cancillería colombiana de semejantes desatinos? Pues nada, fiel a su filosofía de prudencia y canales diplomáticos, guarda un silencio que a algunos nos parece sospechoso. Mientras la canciller María Ángela Holguín está muda, el vicepresidente Angelino Garzón pidió una verificación de la ONU. En definitiva, un nuevo capítulo en esta novela que está llena de cruce de acusaciones y de supuestas conspiraciones al mejor estilo macondiano, porque, para ser sinceros, lo de los aviones suena ridículo. Y lo de los paramilitares también, También. pero no solamente ridículo, sino altamente peligroso, Montserrat. Porque ellos se crean un complot, se imaginan un complot, que dirigido desde Bogotá por la extrema derecha. Uno tiene que leer. Cada vez que dicen extrema derecha se están refiriendo al presidente Uribe y a sus amigos. Entonces vendrá una respuesta contra la extrema derecha colombiana. Eso ya lo hemos dicho, las cosas van por ahí. No hay tal complot contra Maduro, pues ni más faltaba. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y de dónde sale eso? Y que Colombia estén complotando, haciendo un complot contra Maduro. Eso es sencillamente grotesco. Pero ¿para dónde van, Montserrat? ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que quieren justificar? Es que si hay una mano negra conspirando contra Maduro en Venezuela, entonces ¿qué de raro tiene que aparezca una mano negra en Colombia conspirando contra la extrema derecha colombiana? Esto sí, eso es muy grave. El gobierno lo tiene que saber, es por ahí por donde van las cosas, y eso tiene exactamente la misma lógica que tiene el cuento de los aviones. Eso de conseguir a estas horas dizque unos paramilitares, hágame el favor. Bueno, pero mire, doctor Londoño, lo que dice un oyente en el chat, que a mí me parece viene muy al lugar. Dice Alonso: pobres ciudadanos colombianos que pescaron de cualquier forma para condenarlos. Es que, ¿dónde están los derechos de esos colombianos? Ya claro. Maduro dijo que que no se los va a entregar a Colombia. Claro, obviamente que no, porque están cometiendo delitos en Venezuela y los va a pudrir en la cárcel. De eso ya hay antecedentes. Se trata de una justicia ignominiosa en contra de unos pobres infelices colombianos. No sabemos, de pronto son unos narcotraficantes horrorosos, no tenemos ni idea quiénes son los tales archiconocidos que estaban en Venezuela. Tomaron presos a cualesquiera para armar la imagen de una conspiración. Y Montserrat, para tapar las dificultades internas de Venezuela, el que la gente no encuentre luz eléctrica, que no pueda prender la nevera, ni el televisor, ni el equipo de sonido, que se mueran de calor porque no tienen aire acondicionado, que vayan a los supermercados y no encuentren comida, eso hay que taparlo. Y entonces lo tapan con la novela de que hay una conspiración, de que el gobierno no tiene energía sino para luchar contra la conspiración, que la conspiración viene de Colombia hasta con aviones de guerra. Y dijo Rangel que en bases norteamericanas. A ese hombre se le corrió la teja. Y uno lo miraría como una cosa simplemente triste de un anciano que está disvariando. Pero resulta, Montserrat, que eso se convierte en la justificación de atentados terroristas en Colombia. Claro, pero ¿por qué en esa base estadounidense necesitarían los aviones? ¿Por qué necesitarían 18 aviones? ¿No tienen aviones ellos? Pregunto. ¿Quiénes? Pues los norteamericanos, ¿o no? Ah, no, pero es que esto es de la oposición venezolana. No, yo sé, pero ¿por qué? Toma en arriendo una base norteamericana. Pero por favor, con todas las que hay, sí. para poner 18 aviones de guerra.
suponemos que son 18 F-18, ¿no? Claro, fáciles de pilotear, ¿no? Sí, fáciles de pilotear. Pero Cualquier piloto de avioneta Cessna maneja un avión de eso. Imagínense. Bueno, entonces se chiflaron, pero no, ellos están tratando de justificar algo que viene aquí en Colombia. Al presidente Santos se lo decimos. Esta es una manera de conspirar contra ciudadanos colombianos. Bueno, y el silencio de la Cancillería, ¿qué piensa usted? Pues es que es el juego que se le hace desde la Cancillería colombiana a estas atrocidades. Es que esto es así. El silencio que guardaron con nuestro atentado. Mataron mis 2 escoltas, me iban a matar a mí, silencio. Y Sergio Jaramillo siguió negociando con los asesinos en Cuba. Esa es la verdad. El presidente Santos dijo que si llegaban a conspirar contra el presidente de la CGT, que entonces sí revisaría los diálogos de Caracas. La conspiración y el intento de asesinato en mi contra, eso no valió para nada. Siguió conversando, pero con el señor de la CGT, que sería horroroso. Y eso pues somos los primeros en protestar y en maldecir la hora en que a alguien se le ocurra atentar contra un sindicalista colombiano y contra un hombre como Roberto Gómez. Ni más faltaba. Pero miren la diferencia de tratamiento exactamente a los mismos hechos, solo que uno cumplido y el otro apenas en potencia. No, pero ya lo que salieron a decir fue que la guerrilla no hizo esa amenaza a Julio Roberto. Ya lo niegan. Ah, no, claro. Sí, claro. Sí, claro, ya lo niegan. Debieron ser las hermanas de la caridad. Sí, no. Están muy enojadas. Pues yo entendí, la sugerencia es la ultraderecha. ¿Quieren que le pongamos un poco de humor para cerrar esta noticia? Dice Corroncho en el chat. ¿Corroncho? Sí, María Corina despegando en F-18. Sí, María Corina en F-18 con su casco protector llega aquí, se monta en el F-18 y no sabe uno para dónde va, ¿no? Porque ¿dónde va a tirar la bomba? ¿En su casa? Por Dios, qué ridículos son estos hombres para justificar alguna cosa que estén tramando en Colombia. Señor presidente Santos, averigüe qué es lo que están tramando aquí en Colombia. Señora canciller, esto va en serio, perfectamente en serio, y usted debe saberlo y seguramente lo sabe. No lo encubra, señora canciller. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:24 minutos, 15 segundos de hoy, martes 11 de junio del año 13. Después de un receso de 2 semanas, luego de haber suscrito un acuerdo que no se conoce como un logro inédito, pues ha sido visto así. Hasta el momento nada, y nadie da razón de lo firmado entre los compromisarios de paz de Juan Manuel Santos y los plenipotenciarios de las FARC, que se sientan en la mesa de diálogo en La Habana para tratar el tema de la tratar el tema de la participación política de la insurgencia, que según De la Calle será sin armas. Para el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, es el sacrificio de nuestra carta ante el altar de la impunidad, una verdadera caricatura. Mientras tanto, el jefe del Partido Liberal, Simón Gaviria, ya comienza a mostrar su malestar con los tiempos que se están tomando, lo mismo que el congresista Prada del Partido Verde. Ahora, pues, doctor Londoño, a prepararnos a ver a Timochenko y a sus secuaces legislando y gobernando, mientras a nuestro ejército lo pudren en las mazmorras del régimen. Circo y más circo desde el Royal Dunbar de La Habana, doctor Londoño. Usted se está recordando, es que hay muchos jóvenes que nos oyen, William, que no saben cuál era el Royal Dunbar. Sí. En nuestra época juvenil... Nosotros también somos jóvenes. El Royal Dunbar Circus era el circo que recorría todas las ciudades y los pueblos de Colombia llevando la alegría inocente y jovial del circo, con sus payasos, con sus maromeros, con sus trapecistas y por supuesto con sus elefantes y con sus tigres. Sí, señor. Circo que no tuviera animales salvajes pues no era circo, y circo que no tuviera payasos y sobre todo payasos tampoco era circo. Pues en eso está el Royal Dunbar Circus,
Eso es lo que hay en La Habana. Vamos a ver cómo llegan los de La Habana, es decir, cuáles instrucciones les haya dado hoy por la mañana el gobierno de Venezuela. Ellos hacen lo que el gobierno de Venezuela les diga, porque viven de Venezuela, viven en Venezuela, allá tienen su fortuna, allá tienen su negocio del narcotráfico, allá están instalados los que no viajaron a Cuba, allá aspiran a volver los que regresen de Cuba. Luego Venezuela manda, Venezuela orienta. ¿En qué esté Venezuela? Lo sabremos si es que algo se filtra de esas conversaciones tan secretas. Por supuesto que antes de empezar las conversaciones hablarán los plenipotenciarios de las FARC. Y eso nos permite orientarnos. Por ahí vamos a saber cuál es la tónica y cuáles son las instrucciones que han recibido esta mañana. ¿Usted recuerda quién era el maese Pedro? ¿Lo recuerdan, compañeros de la mesa? En las aventuras de Don Quijote hay una maravillosa que es sobre maese Pedro el Titiritero, un hombre que recorría los pueblitos de La Mancha con su tablado de marionetas, y el maese Pedro movía los hilos como nadie y trabajaba como nadie, y aquello era sencillamente fabuloso, hasta que llegó Don Quijote y no le gustó nada que tuvieran una princesa metida entre un castillo y que el príncipe no la pudiera liberar y que los malvados tenían allá a la princesa. Pues Don Quijote dijo, van a ver cómo es la cosa conmigo, y la emprendió a dobles y a mandobles contra el tablado de marionetas del maese Pedro. Falta un Quijote que rompa ese tablado de marionetas. Las marionetas que manejan desde Venezuela, desde Caracas, y por supuesto también desde Cuba, Fidel Castro. ¿Qué dirán hoy las marionetas? Esa es la pregunta del día. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:28 en la mañana. Iniciamos esta semana laboral dándole una miradita a los diarios más importantes de Medio Oriente. Dos cosas quedan claras después de realizar este ejercicio. En primer lugar, queda claro que la visita que realiza el presidente Santos a Israel no ha tenido la acogida en la prensa del mundo como muchos indican. Para información de nuestros oyentes, la Casa de Nariño y medios de comunicación locales de nuestro país informaron el día de ayer en la noche que luego de una cena con el presidente de Israel, Shimon Peres, Santos precisó dos cosas concretas. En primer lugar, que Colombia apoya una solución donde Israel y Palestina vivan en paz como vecinos. Y la segunda, el presidente Santos dejó claro que Colombia comparte con Israel valores comunes de democracia, paz y libertad, al igual que una historia de dificultades y conflictos que han impulsado a los dos pueblos a ser mejores. La noticia que sí ocupa las primeras páginas de los diarios de Medio Oriente, que está inquietando realmente allí, es la situación que se está viviendo en Turquía, el país que ha sido escenario de violentas y masivas manifestaciones desde el pasado 27 de mayo. La información de última hora indica que más de 200 policías antidisturbios toman en este preciso momento gran parte de la Plaza Taksim, ubicada en el centro de la ciudad de Estambul, donde miles de jóvenes llevan exactamente 15 días pidiendo la renuncia del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien es acusado de dictador y de querer islamizar la sociedad turca, y quien ayer incendió los ánimos luego de calificar a los manifestantes de terroristas y vándalos, y de precisar en una rueda de prensa que su paciencia tiene límites. Bueno, la situación en Turquía es supremamente grave. Erdogan dice que quiere hablar, que quiere conversaciones con los jóvenes. Lo que hay en el fondo de todo es que Erdogan quiere llevar a Turquía por los caminos de la teocracia, es decir, hacer un gobierno religioso, un gobierno ortodoxo extremo del Islam. Y los jóvenes turcos no quieren eso, quieren un mundo abierto, quieren un mundo de libertad, donde la religión se tolere y se respete como tiene que ser, pero no que sea un gobierno religioso el que mande los destinos de Turquía, porque eso no es aceptable. Un gobierno de estilo de Irán es lo que no quieren los jóvenes turcos. ¿En qué irá a parar todo esto? Vamos a ver cómo va ese pulso que se está jugando Erdogan y su voluntad de hacer un gobierno ortodoxo islamista, y los jóvenes turcos que no quieren gobiernos ortodoxos religiosos. Quieren un gobierno civil, abierto, secular,
que fue lo que Turquía le ofreció a Europa para entrar a la Unión Europea. Miren lo que son las cosas. Y la Unión Europea no aceptó a Turquía porque tenía temor de que fuera a aceptar no un gobierno democrático secular, sino un gobierno religioso ultraortodoxo como el que ahora muestra sus garras detrás de Erdogan. Este es un tema apasionante de política internacional. ¿Quién ganará? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Empezamos la semana con declaraciones de ayer del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo se revisarán las proyecciones de crecimiento económico de nuestro país. Proyecciones que actualmente desde el gobierno apuntan al 4,8%. Pues bien, dijo el ministro que van a revisar esas proyecciones con los datos económicos que se conozcan esta semana y dice que se podría ajustar la proyección a 4,4 o a 4,5%. Este anuncio se empezó a cocinar en Cartagena la semana pasada en el marco de la convención bancaria, cuando Andrés Restrepo, viceministro de Hacienda, dijo que era difícil llegar al 4,8%. Pues bien, las estimaciones de crecimiento para el primer trimestre están por debajo del 3% y no encuentra uno un segundo semestre que dé mayor optimismo frente al comportamiento del trimestre, perdón. No, y semestre. Y yo un segundo bueno. Trimestre y se lo anticipo. Bueno, un segundo semestre tampoco. Pues tampoco, pero el segundo trimestre no hay ninguna noticia no. que le diga a uno, mire cómo creció esto. Están hablando de gastos de infraestructura, pero en los próximos 10 años. Sí, señor. Pero entonces, de nuevo, no encuentra uno ni un segundo trimestre, ni lo que resta del año, es decir, este segundo semestre, que dé mayor optimismo frente al comportamiento de la economía. Los trimestres restantes deberían ser espléndidos para poder alcanzar ese 4,8 o inclusive ese 4,5% del que ya se empieza a hablar. En medio de este panorama, el ministro Cárdenas anuncia la revisión de la meta, pero atención a las variables que tiene en cuenta Cárdenas para la revisión. Dice, en primer lugar, y lo hace abiertamente, le echa la culpa a la inestabilidad en Venezuela, cuando recordemos ya nuestro intercambio comercial con el vecino país está reventado hace años. Y en segundo lugar le apunta a los costos de las materias primas en Colombia. Muy curioso también cuando hemos visto la baja en los costos de materias primas en la medida en que se están importando, aprovechando el precio del dólar. Son las declaraciones del ministro de Hacienda, quien además afirmó que los ambiciosos planes de gasto en infraestructura podrían sumar alrededor de 1 punto porcentual a las proyecciones del gobierno. ¿Y esto por qué? Afirmó el ministro que el gobierno planea invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura durante los próximos 10 años y quiere que el sector privado invierta también unos 30.000 millones de dólares. Así están las cosas, doctor Londoño. Esperamos recibir importantes datos económicos esta semana. Con esos datos podremos ver qué tan acertado es bajar la proyección en 0,3% o si por el contrario se quedan cortos, muy cortos, porque los números van hacia abajo. Estaremos muy pendientes de esos datos y de la información económica que se desarrolle esta semana aquí en La Hora de la Verdad. Con todo respeto por el ministro Cárdenas, dijimos que lo del 4,8% de crecimiento en este año era una insensatez. Es que recuerde cuál fue el crecimiento del año pasado. 4%. El crecimiento del año pasado fue un 4% que sacaron del cubilete de un mago. Y todo iba para llegar al 3,5. Claro, pero con el tema del gasto público, ¿no? El mago del DANE, que se inventó cosas, lo llevó al 4%. ¿De dónde iba a subir ese crecimiento al 4,8 cuando todas las tendencias eran a la baja? La economía es un problema de tendencias. Uno tiene que saber si está subiendo o si está bajando. Si está subiendo, la cosa es muy cuesta arriba, muy difícil. Si está bajando, el despeñadero es seguro, si no hay quien lo ataje. Pues bien, veníamos con una tendencia bajista, marcadamente bajista en el crecimiento económico. ¿De dónde íbamos a crecer? Pues bien, el primer trimestre, y el primer trimestre es desolador, desolador en todo. La producción industrial se vino a pique, la producción agraria está bajando en todos los aspectos, la construcción no despega, las obras de infraestructura no aparecen. Entonces uno se dice, ¿dónde va a estar el crecimiento del 4,8%? En ninguna parte. Pero el ministro Cárdenas insistía en eso. Pero le echan la culpa a Venezuela ahora, ¿no? Ahora sí, ahora claro, es la situación con Venezuela, cuando son
todas las exportaciones colombianas las que están cayendo, a todos los destinos, a todas partes. La producción petrolera está afectada duramente por los ataques de la guerrilla. Las exportaciones son menores y el precio del carbón ha caído muy sensiblemente. Nadie quiere mirar el asunto de los nuevos combustibles que están descubriendo en los Estados Unidos. El fracking. Sobre eso. El fracking, sobre eso tendremos una conferencia en esta semana, porque eso puede cambiar todas las variables y decirnos, bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué significa? ¿En qué está nuestra producción industrial? Que es lo único real, sólido que puede tener una economía de estas, con la producción agropecuaria. Ya el ministro de Agricultura, en el fondo, reconoce la durísima situación diciendo que el campo colombiano va a quedar sometido a un revolcón, otro revolcón. No se les olvide cuál fue el gobierno del revolcón, ¿no? Y el gobierno del revolcón tuvo lugar hace ratico. Ese fue el de César Gaviria. Pues nos quedamos en revolcones. Cada ministro que llega organiza un revolcón. Ahora va a ser el revolcón en agricultura. Pero no es que estábamos en pleno revolcón, no es que las cosas iban maravillosamente bien. Bueno, todos los sectores muy afectados. Doctor Londoño. Agricultura mal, nos falta la competencia en productos lácteos de Europa. La industria cayendo, un desastre la industria. Todos los indicadores están cayendo, pero vamos a crecer al 4.5. Milagro, milagro, milagro. Y en un minuto estaremos con Carlos Alberto Montaner, en un momento crucial para su país, para Cuba y para Venezuela, que es el país del cual el suyo vive. Vive literalmente hablando del petróleo que le regalan los venezolanos a los cubanos.